Bienvenido a este nuevo video de métodos numéricos. Hoy vamos a estar implementando una derivada en Python. Ese es el objetivo de esta clase número 10. Yo en el pasado he hecho tutoriales acerca de la implementación de una derivada. Sin embargo, yo creo que es algo bastante instructivo ir mostrándoles paso a paso cuáles son mis razonamientos para la implementación. Entonces, más que enseñarles cómo se implementa así directamente, les voy a ir mostrando todo, incluso con los errores que vayan surgiendo en el camino. Todo eso lo voy a ir mostrando para que ustedes vayan viendo qué errores posiblemente les surjan cuando ustedes tengan que resolver las derivadas por su propia cuenta. En todo esto vamos a tener muy en cuenta el ejemplo que quedó en videos anteriores, en donde calculamos a mano la derivada de la función exponencial de la función f de x igual a e a la menos x. Esa es la función con la que estuvimos trabajando y para calcular las derivadas, primero nosotros elaboramos esta tabla y después empezamos a calcular la derivada hacia adelante, hacia atrás y la derivada centrada. Pues bien, hoy voy a estar resolviendo esta derivada hacia adelante y a ustedes les va a quedar de tarea programar la derivada hacia atrás y la derivada centrada. Muy bien, te invito a poner en pausa esta imagen para que hagas tus anotaciones en el cuaderno, porque voy a estar refiriéndome a esta figura, a esta diapositiva, a lo largo de todo el código que vamos a estar realizando hoy. Abrimos nuestro navegador de Anaconda y lanzamos el Jupyter Lab. Ya conocemos la pantalla de inicio y bueno, vamos a generar un nuevo notebook. Aquí vamos a ponerle un nombre adecuado. Recuerden que todos estos notebooks, cuadernos de trabajo, todos estos me los van a estar enviando para comprobar que efectivamente están realizando todas estas prácticas de cómputo. Y recuerden que hay que ponerle un nombre adecuado, ya que si no le ponen nombre adecuado, no las voy a considerar como recibidas. Este es el video número 10, por lo tanto, escribo aquí 010, voy a escribir acá derivada y voy a escribir por acá mis iniciales, JCGM. Entonces cada quien va a tener su archivo nombrado de esta manera. Antes de empezar propiamente dicho con la clase del cálculo de la derivada, conviene hacer algunas aclaraciones acerca del formato imprimir. O sea, vamos a estar haciendo tablas y por lo tanto debemos dominar esta instrucción print. ¿Sí? Bueno, como primer punto vamos a importar nuestra biblioteca numérica. A estas alturas ya debería ser parte de su día a día. Importar la biblioteca NumPy debe ser algo cotidiano y ya presente en su memoria. Una vez que importamos esa biblioteca, ya hemos visto que podemos imprimir en pantalla el valor de alguna constante, por ejemplo, la constante pi. Y vean que efectivamente se nos escribe la constante pi, sin embargo, notemos que tiene un montón de números decimales. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a poder modificar esta función print para que nos muestre algo que nosotros deseamos? Por ejemplo, que nada más me muestre algunas de estas cifras, las que yo le diga. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a escribir print para empezar. Vamos a escribir dentro del paréntesis un par de comillas. Ahí voy a escribir yo algunas instrucciones.
Ahorita vamos a esas instrucciones, pero me adelanto a esta parte, punto format, y ahí yo voy a escribir np.py. Eso es lo que yo voy a imprimir. Y aquí, entre comillas, voy a escribir el comando personalizado que me va a permitir escribir lo que yo desee. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Por ejemplo, para empezar, voy a decirle aquí a la instrucción print que yo voy a imprimir un número flotante. Eso significan esos dos puntos F. Ejecuto, perdón, y todo esto entre llaves. Ahora sí. Voy a ejecutar y veo que me imprime 3.14.15.93. Bueno, ¿qué pasa si yo únicamente deseo esto que estoy marcando? ¿Cuántos caracteres hay? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 6 caracteres en total. Entonces, si yo deseo en total 6 caracteres, voy a escribir 06 por aquí. Y si yo deseo 4 caracteres después del punto decimal, voy a escribir punto 4. Y con eso yo voy a obtener ya 3.1416 y observen que se ha redondeado adecuadamente. Antes teníamos 3.141592 y aquí ya le hemos especificado que queremos 6 caracteres, 2, 3, 4, el punto también cuenta, 5 y 6. Y entonces ya está perfectamente redondeado. Claro que podemos escribir, si estamos trabajando, es más, voy a copiar aquí directamente, copiar y pegar. Si estamos trabajando con menos caracteres, por ejemplo, que yo desee escribir 3.14, necesito en total 4 caracteres para efectuar esa tarea y necesito escribir 2 elementos después del punto decimal. Y ahí está, 3.14. Yo puedo imprimir varias cantidades en una misma línea. Por ejemplo, que yo tengo el deseo de escribir un número entero además de ese 3.1416. Lo voy a añadir. Voy a escribir el número 1 por decir algo nada más. Entonces aquí dentro de las comillas yo voy a escribir entre llaves 2 puntos D. ¿Y qué significa esa D? Que yo voy a estar escribiendo un número entero. Y aquí observamos que ese número entero apareció ahí. Pero aparecen juntos estos dos, el pi y el número entero. Entonces yo tengo la total libertad de escribir por aquí algunos espacios. Y este simbolito pues creo que es útil, me va a servir a manera de tabla. Y listo, así es como nosotros podemos imprimir con una sola instrucción print varias cosas que yo necesito. Y hago este comentario porque necesitamos elaborar una tabla. Muy bien. Recordemos que estamos trabajando. Vean sus anotaciones de la diapositiva que les indiqué. Estamos trabajando entre x igual a 0 y x igual a 5. Es decir, mi x inicial es igual a 0.0 y mi x final es igual a 5.0. Debemos recordar que el número total de puntos es 6. Por lo tanto, yo escribo n mayúscula indicando número total. Y observen que yo voy nombrando aquí a las variables, pues tratando de que el nombre de dichas variables tenga cierta lógica. Yo tengo la total libertad de asignarles el nombre que a mí se me antoje. Pero para que yo no me confunda cuando haga códigos muy largos, esa es la recomendación, que las variables se llamen con un nombre adecuado a lo que significan. Entonces aquí xini, xfin, n mayúscula indicando el número total de puntos, o sea, sí tiene sentido lo que estamos haciendo.
Y a continuación vamos a utilizar una de las funciones que describimos en clases anteriores, el linspace, que nos permitía escribir una x y su correspondiente diferencial de x. Y vamos a escribir np.linspace. Esa función recibe como argumentos la x inicial, la x final, el número total de puntos se lo vamos a indicar aquí, n mayúscula, y le vamos a decir que nos regrese también el diferencial de x. Esto lo hacemos con redStep igual a cierto. Recordemos que este cierto debe ir con una T mayúscula, es una de las palabras reservadas de Python. Y ya tenemos definido nuestro eje horizontal. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, escribimos x y ahí entre corchetes 0. Entonces el primer elemento tiene que ser el 0. Ahí está. El siguiente, abrimos corchetes y escribimos 1. Y ahí está. El elemento número 6, perdón, el 5, ahí está, el 5.0. Y si nosotros intentamos acceder al elemento 6, nos muestra este mensaje de error. Nos dice el índice 6 está fuera de los límites. O sea, ya nos pasamos. Ese número 6 al que estamos intentando acceder no existe. Bueno, ya tenemos nuestro eje X, el eje horizontal, y ahora vamos a definir nuestra función. Nos vamos a auxiliar de Python np.exp, indicando la función exponencial. Y allá dentro de los paréntesis voy a escribir -x. Y recuerden cómo ustedes fueron metiendo en su calculadora los valores para cada una de las x. Y aquí Python lo hizo de una forma totalmente automática. Si nosotros hubiéramos generado un arreglo con 1000 elementos, ya en esta línea 14 estarían hechas todas esas operaciones. ¿Y cómo podemos acceder a los elementos de f? Pues ya podemos intuir que el elemento 0 tiene un valor de 1 y observen su gráfica. El elemento 1 vale 0.36. El elemento 2, F2, vale 0.13 y así sucesivamente. Bueno, nosotros, como les anticipé al inicio de esta sesión, vamos a elaborar esta gráfica en Python y para eso vamos a auxiliarnos de nuestra instrucción print. Yo voy a traer esta instrucción, la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Entonces, yo lo que quiero es imprimir el nivel n. Y de momento voy a escribir n igual a 0. Aquí en format, yo voy a escribir, yo deseo imprimir en pantalla n. La segunda cosa que yo quiero imprimir es la xn. Y finalmente, la tercera cantidad que yo deseo imprimir por aquí es la función, el valor de la función en el punto n. Fíjense que estas tres cantidades están en el mismo nivel, de momento en el nivel 0. Entonces, como tengo tres cantidades aquí, debo modificar esto que yo escribí acá para que se adapte a esas tres cantidades. N es un número entero, entonces esto que está aquí lo voy a dejar tal cual porque ya me funcionó para un número entero. Aquí ya me funcionó para un número flotante, entonces lo único que necesito es añadir otro elemento flotante y voy a ejecutar ahora esta celda y entonces me doy cuenta que efectivamente me imprime un número entero sin puntos, no tiene punto. Me imprime la x0 y me imprime el valor de la función en el origen. Aquí está. Esas son las tres cantidades que yo voy a estar teniendo. Pues ya que estamos aquí en Python tenemos la libertad de tomar más puntos decimales. Ya no estamos trabajando ahí con nuestra calculadora y bien podemos decir que queremos
por ejemplo, 5 cifras para almacenar toda nuestra cantidad y 3 elementos después del punto decimal. 5 en total y 3 después del punto decimal. Y eso es lo que estamos obteniendo. 1, 2, 3, 4, porque el punto también cuenta, y 5. 5 en total y 3 elementos después del punto decimal. Y aquí yo puedo ya variar la n, le puedo dar el valor de 1 y los valores automáticamente se van a ir actualizando. 3, 4 y ya podemos ir generando nuestra tabla. Pero les repito, ¿qué tal si tenemos que hacer una tabla con una función que contenga 1000 elementos, 2000 o incluso más? Entonces este procedimiento de ir introduciendo los datos de una manera manual no es algo práctico. Tenemos que implementar algo que nos ayude a automatizar. Entonces aquí debemos tener en cuenta que n va a ser la variable que queremos automatizar. Esa es la que tenemos que ir modificando constantemente. Entonces yo voy a borrar aquí el n igual a 4 y voy a escribir algo que se llama ciclo, que es una estructura que me ayuda a efectuar operaciones de una forma repetitiva. Voy a escribir for, le voy a indicar que n va a ser mi variable y voy a escribir np.arrange y voy a decir que ese arreglo contenga n elementos. Y si tienes dudas de qué significa ese arrange, te invito a que veas el video anterior o bien que consultes en la documentación oficial de Python. Bueno, esta estructura for me está diciendo que n es una cantidad variable que está contenida en cierto rango. Lo voy a copiar aquí para que podamos visualizar. Ahí está. Arrange es un arreglo que tiene como datos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y finalmente cerramos con 2 puntos. Esos 2 puntos son necesarios y es parte de la sintaxis de Python. Yo he visto que mis estudiantes principiantes en algunas ocasiones olvidan este par de puntos. Entonces ustedes no lo olviden, ténganlo bien presente. Y si nosotros aquí damos Enter, vemos que el cursor se posicionó acá. No está totalmente pegado a la izquierda. Es parte de la sintaxis de Python. Debemos respetar esos 4 espacios que nos colocó de forma automática y si no lo hubiera colocado, nosotros debemos escribírselos. Es parte de la sintaxis de Python. Todas las operaciones de ahora en adelante que yo escriba por acá las va a efectuar n veces, n mayúscula veces. A ver, vamos a ejecutar todo esto a ver qué nos da. Y vean que nos ha generado ya la tabla que nosotros necesitamos. En la primera de las columnas indica los números enteros, los niveles en los que nosotros estamos trabajando. Aquí en la segunda columna va indicando en dónde estamos parados en el eje X. Y acá la tercera de las columnas indica la Fn. Y estos últimos datos de la tercera columna son los que vamos a estar utilizando para el cálculo de nuestra derivada. Pero ¿qué fue lo que hizo aquí esta instrucción? Primero dijo a n le vas a dar el valor 0 porque está contenida en este arreglo. Le vas a dar primero el valor 0 y vas a ejecutar esta acción. Imprime estos 3 números. Y aquí como n vale 0, me va a imprimir x0 y f0. Bueno, ya terminaste. Ahora n va a tener un valor de 1 y va a imprimir el 1, x1 y f1. Y así sucesivamente va a ir incrementando el valor de n minúscula hasta terminar en el último valor n igual a 5. Eso es lo que va a estar haciendo. Entonces aquí ya tenemos la solución a una necesidad. Por ejemplo, si nosotros
desde el inicio hubiéramos dicho mi n yo quiero que sea 5000. Recuerden que tenemos que ejecutar todas las celdas de aquí en adelante porque Python no se actualiza, el cuaderno de trabajo que estamos manejando no se actualiza automáticamente. Si nosotros hacemos una modificación en una celda, tenemos que correrla de nuevo. Ejecutamos todas nuestras celdas y vemos que efectivamente ya tenemos la tabla de valores con todos los datos, ya no necesitamos andar batallando con la calculadora ni nada. Y es que ese es el espíritu de los métodos numéricos, hacer implementaciones automáticas, aquellas tareas repetitivas, pues automatizarlas. Y vean cuán rápido generamos una tabla con 5000 elementos. Bueno, vamos a regresarnos a lo que estamos trabajando, que son únicamente 6 de momento. 6, efectuamos una modificación y corremos todas las celdas de nuevo. Ahí está. Pues ahora ya estamos listos para calcular la derivada. Y vamos a calcular esa derivada con la fórmula a primer orden hacia adelante. Aquí voy a utilizar yo la variable d de derivada y voy a calcularla en el punto 0. Allí en ese punto 0 la derivada se calcula f1 menos f0 y todo eso dividido entre delta x. Y yo voy a escribir d0 para visualizar el dato. Ahí está. A continuación voy a escribir d1 que se calcula como f2 menos f1. Y como yo quiero visualizar ese dato, escribo d1. Ahí está. ¿Tiene sentido que salgan números negativos? Todo el sentido del mundo, porque es una función que está decreciendo, está cambiando y al estar cambiando pero haciéndose cada vez más pequeña la curva, entonces el cambio es negativo. O sea, la derivada tiene que salir negativa si la curva va decreciendo. Entonces, vamos bien. D2. Y entonces fíjense, aquí tenemos una nueva oportunidad. Aquí estamos haciendo todas las cosas de una forma manual. F3 menos F en 2 y todo eso dividido entre delta X. Y afortunadamente ahorita estamos trabajando únicamente con 6 elementos. Entonces tenemos que automatizar todo este procedimiento. ¿Y cuál es la forma en que vamos a tener de automatizarlo? Pues ya sabemos que a través de un ciclo, pero a ver, solo por curiosidad científica, vamos a continuar el elemento, la derivada d2, vamos a continuar con la d3 y observen, la fórmula no cambia, la fórmula es siempre la misma, lo único que vamos a cambiar son los valores que vamos a introducir. Si calculamos la derivada en el punto 3, necesitamos la función en el punto 4, por eso se llama hacia adelante. Bueno, f4 menos f3, listo, pues tiene cierto valor. Copiamos esto, pegamos y aquí escribimos d4 y vamos actualizando el valor. Recuerden que me exige el conocimiento en f5 y en f4. Y aquí llegamos a un punto crítico, fíjense. Aquí escribimos f en 6. Necesitaríamos f en 6. Pero f en 6 no disponemos de ese dato. Ese dato no existe. Entonces ya habíamos hablado que la derivada de primer orden hacia adelante tiene esa limitación. No me permite conocer el último de los elementos. Es imposible. Entonces debemos de tener en cuenta esto al momento de efectuar la automatización a través del ciclo for.
Bueno, con esto en mente, que el elemento 5 no existe, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a generar una matriz, un arreglo Python de derivada. Y este arreglo lo voy a hacer empty, vacío. Bueno, voy a generar una matriz vacía a través de esta instrucción empty y voy a ir sobreescribiendo esa matriz. Por ejemplo, si yo escribo el D0, el primero de los elementos, igual a 3, entonces yo puedo imprimir el 3 y ya vean, ya se sobreescribió, ya modifiqué el primero de los valores nada más, D0. Y eso es precisamente lo que vamos a ir haciendo. Voy a definir esta matriz vacía y voy a ir sobreescribiendo adecuadamente sobre esa matriz. Yo también puedo rellenar esa matriz con ceros de una forma totalmente equivalente. Es más, vamos a dejarlo ahí en ceros. Pues bien, voy a implementar mi ciclo for n, que va a ser la variable, en np.arrange n. Ahí está. En este momento ya la n minúscula es una variable. Y voy a implementar d en el nivel n, va a ser f en el nivel n más 1 menos f en el nivel n. Y todo eso debe ir dividido entre delta de x. Les anticipo aquí que vamos a tener un error. Vamos a tener un error. Ahí está. Porque estamos intentando acceder al valor 6. Aquí en n más 1. Cuando n vale 5, está intentando acceder aquí al elemento 6, pero ya hemos dicho que el elemento 6 no existe. Entonces vamos a solucionar esto escribiendo aquí n-1 para decirle que en el momento en el que llegue aquí al valor 4, ya se detenga. Nosotros, teniendo en cuenta que n vale 4, estaríamos accesando al elemento f5, el cual sí existe. Pero vamos a dejar nosotros el último de los elementos sin modificar. Vean, aquí sí efectuamos nuestro cálculo, todo marchó bien, y el último de los elementos, que fue el último de los elementos de este arreglo D, que fue definido con puros ceros, permaneció intacto. Ahí está, un 0. Esto es totalmente natural. Nosotros estamos impedidos a calcular este último de los elementos. Si nosotros deseamos implementar la derivada hacia atrás, el primero de los elementos es el que va a estar imposible de calcular. Y en cambio, si estamos utilizando la derivada centrada, los imposibles de calcular son el primero y el último. Entonces, todo esto ténganlo en mente a la hora de utilizar adecuadamente la instrucción range. Si aún tienen dudas, lean el manual, lean qué es lo que pueden hacer aquí. O sea, empiecen aquí a jugar con esta función para que la puedan comprender. Finalmente, yo estoy interesado en elaborar una tabla que me permita imprimir la derivada. Pues ya que tengo mi plantilla por allá, yo voy a imprimir en pantalla n, y en lugar de xn yo voy a imprimir dn. No necesito saber los valores de la función, por lo tanto ya los quito y hago la correspondiente modificación aquí. Listo, esa es la tabla de derivadas de primer orden hacia adelante. Recordemos que este último dato fue imposible de calcular.
Entonces, cuando ustedes hagan su tarea, pues especifiquen cuál de los datos es imposible calcular con el método. Y hasta aquí vamos a dejarle, ya ustedes vean varias veces este video si es que hace falta. Ya saben, escríbanme sus dudas ahí en los formularios y de tarea hagan la correspondiente tabla para el método hacia atrás y el método centrado. Esa es la tarea que les va a quedar a ustedes. Ya háganla por su propia cuenta. Y pronto nos vamos a volver a ver con un nuevo video y ya vamos a continuar con nuevos temas.